Pero como voy a hablar de la fe, te voy a dar un ejemplo de fe. Supe de un hombre que hace unos años empujaba una carretilla sobre un alambre equilibrista, un alambre estirado de un extremo a otro, sobre las cataratas del Niágara. Miles de personas le vitoreaban. Puso un costal de tierra de 200 libras sobre la carretilla, la pasó al otro lado y luego la regresó. Entonces, dirigiéndose a la multitud, preguntó: ¿cuántos de ustedes creen que puedo pasar a un hombre en la misma forma? Todos gritaron: ¡ah! ¿Sí? De tal manera que un espectador de la primera fila, ¿cuántos hay aquí en la primera fila? Un espectador de la primera fila, muy exaltado, gritaba a todo pulmón, asintiendo también. ¿Qué creen? Entonces, el equilibrista lo señaló con el dedo y le dijo: ahora le toca a usted subirse a la carretilla. Las cataratas del Niágara, ¿las han oído? Tienen un pozo muy profundo, una fosa muy profunda. De tal manera que cuando volteó a buscar el hombre se volvió ojo de hormiga en un instante. Realmente no lo creía. Dijo que lo creía, pensaba que lo creía, pero no estaba dispuesto a subir a la carretilla. Amado y amada hermana, así es con Cristo. Cristo nos lleva en los brazos, Cristo no nos lleva en la carretilla. Sí. Muchos dicen que creen en Él y muchos dicen que le siguen, pero nunca, óyelo bien, dígalo conmigo, nunca me subiría a la carretilla. ¿Cuántos pueden entender este comentario? Sí, así es nuestra fe. Y quiero llevarte a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Yo veía esta mañana al Señor paseándose por los pasillos. Yo estaba allá postrado en la parte de allá y yo veía al Señor paseándose por los pasillos. Él quiere que esta iglesia sea un verdadero oasis en medio de este mundo tan conflictivo. Amén. Y dice la escritura, sí, ese es el tema, sí, ¿qué es la fe? Y dice Efesios 2, 8 y 9. ¿Los tiene en la Biblia? ¿Lo tiene? Repítalo conmigo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se vuelva soberbio y altivo. Sí, no por obras. Ese es, ¿verdad? Para que no nos gloriemos. Sí, los líderes de la tierra se sirven de los que los rodean, pero a Jesús nos dijo que nosotros, si queremos ser líderes y grandes, tenemos que servir a todos, ¿sí? A todos. Padre, que esta palabra abra el corazón, Señor. Abra el corazón, Señor. Ese corazón que muchas veces es como el alabastro, Señor, duro, Señor, sólido, y que al romper nuestro corazón, Señor, comience a fluir tu aroma fragante, tu divinidad, tu majestad,
tu señorío, tu ternura, Señor, tu frescura. Que esta iglesia sea como un huerto de riego, Señor, en medio de este mundo tan complicado, Señor. Permítenos que esta palabra nos convenza. Amén. Todos decimos amén. ¿Qué es pues la fe? Quiero decirte que Moisés, oiga usted, Moisés llegó a la conclusión de que la fe y la verdad eran mejores. La fe y la verdad eran mejores. Moisés, que fue salvado, que cuando vino la orden del rey Herodes, ¿verdad?, que todos los niños fueran asesinados. Él fue llevado en una carriola de juncos, sí, y salvado, y fue rescatado por la princesa en el reino, la hija del rey, la hija de Faraón. Pero Moisés decidió el amor de Dios, la fe y la verdad. Las mejores riquezas están en la fe y en la verdad. Él prefirió renunciar a ser llamado hijo de la hija ¿de quién? De Faraón. De tal manera que la Biblia, ¿verdad?, señala que por la fe Moisés, por la fe, cuando llegó a ser grande Moisés, después de los 40, después de haber cometido un homicidio, después de haber salido de Egipto huyendo por temor a ser muerto, se fue de Egipto y él prefirió recibir el maltrato. Y te voy a llevar a Hebreos capítulo 11. El libro Hebreos es el libro de ¿qué? ¿Es el libro de qué, Hebreos? ¿Dónde están los buscadores de la fe? ¿Dónde están los exploradores de la fe? Y dice allá en el libro Hebreos 11, si usted quiere leerlo, léalo conmigo, ¿sí? Del 24 al 26. Dígalo: por la fe. ¿Está conmigo? Hebreos 11, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el gran galardón. ¿Cuántos saben que la fe es un galardón? ¿Cuántos saben que la fe es un regalo de Dios? ¿Cuántos saben que la fe, diga conmigo, es lo único que dice la Biblia que le agrada a Dios? Pregúntele al que está a su lado: ¿usted es agradable? Pregúntele en su persona, dígale: ¿eres agradable? A mí me dicen que tú eres desagradable. ¿Sí? Entonces, allá en Hebreos 11, ¿verdad?, dice que sin fe ¿qué? Sin fe ¿qué? Es imposible. Amén. ¿Qué le parece? ¿Usted es agradable a Dios? ¿Usted tiene fe? Entonces dígale: tú sí agradas a Dios, al que está a un lado, ¿sí? Porque la fe, ¿verdad?, es la certeza. ¿Qué más? ¿Qué más es la fe? Es la certeza que de lo que se espera. ¿Cuántos esperan que les vaya bien? ¿Cuántos esperan que allá en la eternidad, allá en el más allá? Más allá. A mí me gusta cantar, perdón,
más allá del sol. Él nos guiará hasta la muerte, dice uno de los salmos, porque este es ¿qué? Temporal. Esta vida es ¿qué? Esta vida ¿qué? Es temporal. No somos porque no estamos, porque estamos en el mundo, pero ¿qué? No somos del mundo, somos extranjeros, amén. A la patria celestial, donde habrá un gobierno perfecto, justo y honesto, y estaremos siendo gobernados por Dios. Aquí nos gobierna ¿quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De tal manera que la Biblia señala que por fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó. Ponga atención en esta palabra, rehusó ser llamado ¿qué? Hijo de la hija de Faraón. Más bien prefirió recibir ¿qué? El maltrato junto con el pueblo de Dios, que gozar del placer del pecado. Por la fe Moisés rehusó y abandonó Egipto. Por la fe Moisés rehusó y abandonó Egipto. Tú y yo necesitamos rehusar, rechazar las filosofías diabólicas que hoy están predicándose en la Ciudad de México. Esta semana, no sé si alguien vio las noticias, se hizo el desfile del orgullo, no me diga, del orgullo. Y yo vi un enjambre de gente, mucha gente que no le llena nada en su corazón, mucha gente que perfora su cuerpo, que tatúa su cuerpo, que hace muchas cosas con su cuerpo porque no tiene realmente la fe ni la esperanza que un creyente que ha tenido un encuentro con Dios hoy. Somos justificados por la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos. ¿Usted tiene paz? Pregúntele al que está a su lado: ¿tú tienes paz? Yo sí tengo paz. Yo tengo la paz de Cristo, no la paz del mundo. Amén. ¿Sí? Entonces, esa paz que viene de Dios, esa paz no que viene de mi quincena, no esa paz que viene de mi pensión, no esa paz que viene de tener en mi casa un buen carro, una buena televisión y una buena casa. Es la paz de Dios, es la paz que solamente Dios te la puede dar. No te la puede dar ningún bien material, solamente Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Aleluya, ok. De tal manera que hizo dos cosas Moisés. Número uno, rehusó. Y luego ¿qué? Abandonó. Estos son frutos dignos ¿de qué? Frutos dignos ¿de qué? Arrepentimiento. Ya no voy a hacer aquello. Ya no voy a ir a aquellos lugares. Hoy voy a ir los domingos. ¿A dónde? Hoy voy a ir los domingos al balneario, a la tardeada, al cine. Hoy los domingos voy a ir a la iglesia a ofrecer ¿qué? Sacrificios ¿de qué? De alabanza, frutos del labio ¿qué? Confiesen su nombre. Salmo 100: entrad por sus puertas con acciones de gracias. Es el día de acción de gracias. ¿Por qué no vienes? Trabajas, estás con un tanque de oxígeno, estás verdaderamente enfermo. Dios conoce tus circunstancias, pero no hay pretexto, no hay motivo. Si usted tiene fe, el domingo tiene que venir a tomar su buena dosis ¿de qué? De fe. Amén. Es la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción. Yo no lo veo, pero lo creo. Amén. La convicción de lo que no se ve. Amén. Aleluya. Sí, ok, bien. Disculpen el aleluya. Sí, estoy un poquito emocionado. Un poquito. Un mucho, pues.
Me quebranta, ¿verdad? Cuando decían, tuyo es el reino, sí, Señor, tuyo es el gobierno de todas las naciones, de todos los reinos, yo decía yo, y que venga tu voluntad, que el cielo venga aquí. ¿Cuántos están de acuerdo que el cielo está aquí? El cielo está aquí y el cielo se pasea en medio de tus circunstancias, en medio de tu tristeza, en medio de tu necesidad. Todos tenemos, ¿verdad? Muchas veces temor. Nuestras emociones son parte nuestra. Las emociones no las podemos echar a un lado. Somos sentimentales y algunos tan sentimentales que con tantito, ¿verdad?, nos rompemos. Pero nuestro alabastro, que es el corazón duro que se debe de romper, ¿sí? Ahí lo estamos, ¿verdad?, cada vez haciendo más duro. Ese frasco de alabastro, ese corazón es un aroma fragante. Es un aroma que tú lo tienes que destilar. Destilar es que empiece a salir un aroma de ti, no a sudor, ¿verdad? Sino que salga un aroma de Dios, de tu actitud, de tu conducta, de tu comportamiento. Eso es, ¿verdad?, rehusar de las cosas y adoptar las cosas que Dios quiere. Ahora, la fe es esencial. La virtud más grande que podemos ofrecer para agradar a Dios es creer, porque muchos tienen fe como el muchacho y el hombre que no quiso subirse a la carretilla. Cuando tú vayas por un sendero muy angosto y oscuro en tus circunstancias adversas, en ese sendero tan angosto y oscuro, parece que si tú te caes de ese camino vas a caer a un pantano. Pero si Cristo va contigo, Él no te va a dejar caer nunca, amén. Él está contigo, Él está con nosotros, Él está con nuestros hijos, Él está, ¿verdad?, con todo aquel que invoca su nombre. Entonces la fortaleza más grande en la fe se llama creer su palabra. Dígalo conmigo. La fortaleza más grande de mi fe es creer su palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sea agradable usted y dele una sonrisa al que está a su lado, porque el corazón alegre, ¿qué? El corazón alegre hermosea el rostro, amén. Algunos estamos feitos y luego trompudos que no queremos, ¿verdad?, ni siquiera sonreír ni voltear a ver a nadie, ni que me ves. No, es un poquito, ¿verdad?, de chascarrillo, sí. La Biblia, ya lo dije, ¿verdad?, es la única forma de agradarle y acercarnos a Dios. Acerquémonos confiadamente. Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Porque no es la fe la que nos salva. ¿O sí sabe que la fe es la que lo salva? La fe, quiero decirle que la fe es como cuando usted ya anda perdido y se agacha la fe y con el brazo, el medio para sacarlo de ahí, que es la fe. Si usted toma el brazo del Señor porque tiene fe, el Señor lo va a sacar. Pero la fe no lo salva la gracia, porque por gracia, ¿qué? Sois salvos. Y esto no es de nosotros, es don de Dios, no por obras. Son buenas las obras, porque la fe sin obras es muerta. Ya lo oyó. Ya ves, cuando te pide ahí un pordiosero y traes algo ahí en tu mano, ¿verdad?, dáselo, porque más bienaventurado. Hay que recordar las palabras de Jesús allá en Hechos. En el libro de Hechos, en los últimos capítulos, ¿sí?, dice que ayudando a los demás nosotros, ¿verdad?, podemos
darles y hacer misericordia. Amén. No les vamos a resolver, porque muchos, ¿verdad?, eso se dedican nada más, ¿sí? Entonces, creer en su palabra es la mayor virtud. La Biblia declara que la fe es absolutamente esencial. Pero sí, ya hablamos que la fe, ¿verdad?, es la certeza, que dígalo conmigo, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero decirle que la fe está garantizada por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Sí sabe que la sangre de Cristo nos permitió y nos abrió un camino nuevo. ¿Para qué? Para entrar a la mismísima presencia de Dios. Un camino nuevo, un camino de sangre, un camino de desprecio, un camino de rechazo, un camino de ignorarlo a Jesús, como que escondimos, dice el profeta Isaías allá en 53, como que escondimos el rostro de él, no lo quisimos ver, lo tuvimos por azotado y no le estimamos. Así lo dice Isaías. Yo le recomiendo que vaya a Isaías, y si no se quiebra ahí en Isaías 53 por el trato que aún nosotros seguimos haciendo con él, ¿sí? Usted necesita romper el frasco de alabastro. Cuando se rompa ese frasco tan duro, el Señor pondrá en usted un corazón ¿de qué? De carne, y ahí le escribirá ¿qué? Sus leyes de amor. Amén. Sus leyes de amor, porque la ley se resume ¿en qué? En el amor maravilloso de Dios. Quiero decirle que por gracia, pero el medio, el camino, el contacto fue la fe. La fe es sencillamente el canal por el cual se recibe la gracia de Dios. Y quiero decirle algo bien importante. Allá en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Vaya usted allí, Hebreos 12, 2. ¿Ya lo tiene? Hebreos 12, 2. Repítalo conmigo. Cuantos leyeron la Biblia en la semana ya saben, ¿verdad?, manejarla rápido, ¿sí? Yo les sugiero que la manejen la semana, no nada más los domingos venga, y con un 10-12% que hoy recibe toda la semana, ¿verdad?, usted tenga suficiente combustible espiritual para la semana, ¿no? ¿Qué pasa media semana? El combustible como que se nos está acabando y hay que venir a la zona. Y más después que se nos está ya medio, está en reserva, ya en rojo, no vamos al grupo familiar. Esta iglesia es discipulada. Esta iglesia tiene una estrategia: establecer ¿qué? El reino de Dios. ¿Cuál es la estrategia? Grupos familiares. Entonces no perdamos la visión. Es una sola visión. No es tu visión, es la visión del reino de Dios. Lea conmigo en Romanos 12. Romanos 12 dice así: Hebreos, puestos los ojos en Jesús, y autor de la fe, el consumador de la fe, nuevamente, puestos los ojos en Jesús, ¿qué más? Autor y consumador de la fe. Ahora, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo? ¿Masoquismo? El Señor no dice aquí sufrió, dice, ¿verdad? Y dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el menosprecio, la vergüenza, dice, sí, sufrió. Sí, en medio de esas situaciones, que había en él? Gozo.
Dígalo conmigo. En sus tristezas, en sus dolores y en sus angustias, el Señor tuvo gozo. Ese gozo, hermana y hermano, debemos tenerlo también nosotros, dice, ¿verdad? En la tribulación y en la angustia. El gozo puesto delante de él sufrió. ¿Cómo que por gozo sufrió? Sí, porque en el futuro a usted y a mí nos iba a ver sentados, y a mí predicando y a los pastores predicando en esta casa. Él estaba mirando el futuro. Él tenía la visión de cuántos y cuántos y cuántos, después de que él aceptó, después de que él pasó esa copa tan amarga, ¿sí? Allí iba toda nuestra iniquidad, toda nuestra maldad. Él sufrió gozo porque él sabía que tú ibas a creer, porque tú ibas a tener fe, porque tú ibas a agradar a Dios por lo que él hizo. Él se entregó a sí mismo, humillándose, siendo obediente. No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que enseñorearse, sino que se despojó, siendo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Él sufrió, pero dice que el gozo lo mantuvo firme, porque era el gozo de papá Dios. Quiero decirte que la fe se llama, ¿cómo se llama? La fe se llama Jesucristo. ¿Sí sabía? La fe tiene un nombre y se llama Jesucristo, porque Él es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Rápidamente, no sé si aquí el reloj esté bien. 10:21. Ok, rápidamente, sí. Tres aspectos importantes de la fe. Tres aspectos importantes de la fe. Número uno, es necesario tener un conocimiento de lo que Dios ¿qué? Ha dicho. Es necesario tener ¿qué? Un conocimiento de lo que Dios ¿qué? Ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Cómo vas a saber lo que Dios ha dicho de ti y de la humanidad y las circunstancias que están rodeando el mundo? ¿Cómo vas a saber todo aquello? Conocimiento de lo que Él nos ha dicho. Ahora, quiero decirte que para que eso tú lo conozcas y lo entiendas y lo sepas, es necesario y bien importante que tú tengas que leer ¿qué? Que leer ¿qué? La Biblia. El conocimiento, dicen algunos, sí, que a veces nos enaltecemos de mucho conocimiento, nos sentimos muy intelectuales, muy inteligentes, sí, pero a veces en el conocimiento, si no hay revelación, el conocimiento mata. Sí, pero el amor ¿qué? ¿El amor qué? Edifica. Repita conmigo: el conocimiento mata, pero la fe y el amor edifican. Amén. Entonces necesitamos conocimiento. Sí, quiero decirte respecto a la salvación de tu alma, no solo saber que eres pecador y que Cristo murió por ti, basta. Muchos se han convertido, quiero decirte, únicamente con Juan 3:16, porque yo he visto en los eventos públicos y en muchos lugares esta cita, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Usted cree en Dios? ¿Sus hermanos creen en Dios? ¿Su esposa, su esposo cree en Dios? No, ¿verdad? En una familia de 5, dijo el Señor, en una familia de 5, 3 estarán de acuerdo conmigo. No vine a traer, dice, verdad, paz, sino contienda, porque el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre estará contra la hija y la hija, la suegra
Estará contra, bueno, la suegra. Benditas sean las suegras. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por la vida de su suegra? ¿Cuántos? Gracias, Dios, por la vida de nuestras suegras. Dios, yo te doy gracias porque me dice una suegra maravillosa, Señor. Increíble, de veras. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarme a esa mujer agraciada, llena de gracia. Quiero decirte que debes estar bien informado, como te sea posible. Y el único lugar donde puedes aprender acerca de la salvación es la Biblia. La Biblia dice muchas promesas. Hechos 16:31 que dice: cree en él, en el Señor, ¿qué? Y serás, ¿qué? Salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Eso se llama, ¿qué? Fe. Dígale al que está a su lado, eso es fe. Y es fe de la buena. No es fe de las ramitas de una cebolla o de un cilantro o de una no sé cuántas cosas la gente les pone ahí y les enciende un ¿qué? Una veladora. Quiero decirte que Moisés fue impactado. Moisés fue impactado por la presencia de Dios. Sí, dice que él estaba cuidando las ovejas ¿de quién? ¿De quién? De Yetro, su suegro, y de repente dice que apareció un matorral ardiendo, y ese matorral ardiendo no se consumía, y ardía y ardía, ¿y qué? Y no se consumía. Así debe ser nuestra fe, así debe ser nuestra pasión por Dios, que no se consuma. Eso le llamó mucho la atención a Moisés, de tal manera que inmediatamente, ¿verdad?, le habló ese fuego de Dios tan tremendo, ¿verdad? Quita esos zapatos de tus pies, ese lugar donde tú estás. Y Moisés miraba que la zarza, ¿qué? Moisés miraba que la zarza, ¿qué? Ardía, y no, ¿qué? Así debe ser tu fe, amada, amado hermano. Sí, muy bien. Número 2, segundo aspecto 2. Aspecto número 2, la intervención de las emociones. Hay gente muy emocional. Hay gente que viene a la iglesia 2, 3, 4 semanas y viene el enemigo y viene la duda y lo desanima y lo saca, ¿verdad?, del reino de Dios. Emocional. Tenemos que ser emocionales, pero para Dios en toda sabiduría, edad y gracia. Proverbio 1:7 dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor, pero no un temor de pánico, sino un temor de reverencia, un temor de respeto, un temor especial para Dios, para no fallarle. Y si le fallamos hay que doblar rodillas y humillarnos. La humildad y la mansedumbre son las virtudes más grandes que hay en nuestro Dios. Las emociones. Yo quiero decirte que las emociones son parte que Dios nos ha permitido. Imagínate una persona, un hombre totalmente está, ¿verdad?, pues no emocionado, vamos a decir, y va a pedir la mano de la hija, ¿verdad?, de su suegro, y al final, ¿verdad?, de su discurso dice: además no me interesa y no la quiero nada, quiero vivir con ella. ¿Sería emocional eso? ¿Sería emocionante? ¿Qué dirían los suegros? ¿Qué clase de persona? Las emociones son parte de nuestra vida. Las emociones y los sentimientos son parte de nuestra vida y son parte también de nuestra fe. Hay que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si Él viene,
que no se vaya por aquella puerta, sino que se pasee con toda confianza. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que está sanando, liberando, restaurando, es el que está moviendo y trayendo a la iglesia vida, avivamiento. Necesitamos avivamiento, repítalo, necesitamos avivamiento, avivamiento. Tercer aspecto de la fe. La más importante de estos tres aspectos es la voluntad. Ahí en la voluntad nosotros tomamos las buenas y las mejores decisiones, pero también ahí en la voluntad tomamos decisiones que traen consecuencias que nos van a causar dolor, tristeza y llanto. Ahí en las emociones decía yo, ¿verdad? Pero la voluntad tiene un intermediario. Ese intermediario es el intelecto. Ese intelecto, quiero decirle, es cuando usted toma la mejor decisión. El Espíritu Santo ahí en la voluntad le va a guiar a usted para tomar la mejor decisión. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esto? ¿Sí? De tal manera, entonces, el intelecto siempre que salva, Cristo salva, que va a haber un juicio, cuestiona el intelecto, pero la fe, óigalo bien, tiene pies y nos lleva a tomar la mejor decisión en nuestra voluntad. Hace un rato cantábamos, ¿verdad? Que la voluntad de Dios descienda, que la voluntad de Dios se mueva en este lugar. Entonces, el intermediario es el intelecto, el que convence a la voluntad para que nosotros, ¿verdad?, cumplamos lo que tanto el Señor ¿verdad? Y hemos repetido: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero decirte, sí, la Biblia, estoy ya concluyendo, la Biblia enseña que la fe, sí, la fe se manifiesta, oiga usted, óigalo, y eso es para usted y para mí. La fe se manifiesta de tres maneras. Número uno, en la doctrina que usted cree. Número dos, en la adoración y tu comunión con Dios. Número tres, se manifiesta en la confraternidad de la iglesia. Repítalo conmigo: se manifiesta en la confraternidad de la iglesia. Tenemos que estar en un solo Dios, en una sola fe, un solo Señor y Dios por nosotros, Jesucristo, unidos totalmente en ello. Usted y yo somos diferentes y nunca vamos a ser iguales el uno al otro, pero tenemos que ser unánimes, como hace 8 días estábamos, ¿verdad?, invocando que estaban todos juntos, ¿sí? Juntos, pero cada quien por su lado. Así decía la Biblia. Estaban todos juntos, ¿qué? En un solo espíritu, en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo Dios, el cual es por todos. Estaban en ese sentir. Es donde todos debemos de concurrir en un sentir. Ninguno tenga más alto concepto de sí, dice Pablo, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de ¿qué? De la fe que Dios ¿qué? Repartió a cada uno de nosotros. Tu fe puede ser muy grande o tu fe puede ser muy pequeña. ¿Cuántos quieren tener la fe más grande de la tierra? ¿Cuántos la quieren tener? ¿Sabes cómo? La receta de la dosis: lee la Biblia,
termina este año leyendo la Biblia. Estamos a la mitad del año 25 y en la zona, la iglesia, yo le he predicado que tiene que leer la Biblia en un año. Tenemos que leer la Biblia para que nuestra fe no sea poca, ¿sí? De estas tres cualidades, la doctrina que crees, la adoración y tu comunión con Dios y la confraternidad de la iglesia, quiero decirte que lo más importante se manifiesta en tu vida moral. ¿Ya oíste? Dígale al que está a tu lado. Lo más importante se manifiesta en tu vida moral. Ahora dígale, y también se manifiesta en la manera que vives. Y dígale también, y también se manifiesta en la manera como te portas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos amén dicen amén a esto? Una vida moral. Usted y yo no tenemos que andar, ¿verdad?, haciendo faltas a la moral en ningún lado. Honrar a Dios. Usted y yo, óigalo bien, ¿verdad? Tenemos que vivir y portarnos de altura a nivel de Cristo. El Señor, ¿verdad?, está interesado de tu vida moral, de tu vida personal, de las cosas que tú haces en secreto, porque Él te las recompensará. ¿Dónde? ¿Dónde te recompensará el Señor? En público. Ahora, por último, la fe continúa y crece. La fe no se queda como un bonsái. ¿Cuántos tienen una fe de un bonsái? La fe no se queda así de corta. La fe va creciendo hasta como un sicomoro. ¿Qué dijo Jesús de la fe cuando le preguntaron los discípulos? ¿Ves esta semilla de mostaza? ¿Qué le dijo Jesús? Si tu fe es como un grano de ¿qué? De mostaza. Con esa poquita. Pero el Señor ve tus intenciones. ¿Tú quieres crecer? ¿Quieres crecer? Leyendo la Biblia, apagando la rosa la rosa de Sarón es Jesús, ¿verdad? Ya dijimos. Sí, viendo cosas que no te edifican, perdiendo el tiempo. Ok, puede ser débil tu fe al principio, pero cuando comiences a leer la Biblia y a orar, asistir a la iglesia, dígale al que está a su lado, ahí está, ¿verdad?, el tendón de Aquiles a veces. Dígale, asistir, ¿a dónde? Asistir a la iglesia, asistir a la zona, asistir al grupo familiar. Si no es que estoy allá en una cama, en un hospital, yo debo estar ¿dónde? En la iglesia, amén. Exactamente, la iglesia te hace más fuerte, te hace cada vez más y más fuerte. Aleluya. Padre, te doy gracias, Dios. Te doy gracias por el regalo más maravilloso que me has dado, es la fe. Dígale, te doy gracias por la fe, Señor. Y por fe estoy aquí. Yo no sé dónde estaría en este momento, Señor, si no me hubieras dado fe. No me hubieras dado esa fe hoy, Dios, que vence. Esa fe, Dios, que al mundo vence, porque esta es nuestra victoria. Declárelo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, porque esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén.